En este ejemplo vamos a hallar el ángulo de referencia, pero nos están marcando el ángulo de 35 pi doceavos. Entonces, si ustedes observan este ángulo de 35 pi doceavos, si yo divido 35 entre 12, esto es mayor que 2 pi, es decir, que un giro completo es mayor. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es encontrar el ángulo coterminal de 35 pi doceavos, y eso me va a permitir más fácil identificar el ángulo de referencia. En un video anterior vimos cómo encontrar el ángulo de referencia, como esta división de 35 entre 12, sabemos que es mayor que 2, ¿sí? Entonces, sabemos que una vuelta completa equivale a 2 pi radianes. Entonces, vamos a irle restando giros para encontrar nuestro ángulo que sea coterminal, es decir, que esté entre 0 y 2 pi radianes. Si yo aquí le voy a restar un giro, serían 24 pi radianes sobre 12. ¿Por qué? Porque sabemos que 24 doceavos es lo mismo que 2 pi, y esto es un giro completo. Entonces le estoy restando un giro completo a 35 doceavos de pi. Entonces le vamos a restar un giro completo, resto 35 menos 24, y esto es igual a 21 pi doceavos. ¿Ok? Si yo divido 21 entre 12, esto ya es menor que 2. Entonces ya está entre 0 y 2 pi radianes. Entonces este es el ángulo que yo tengo que encontrar. Para que lo ubiquen, no es necesario que lo hagan. Para que lo ubiquen, voy a dividir en doceavos cada radián de mi plano cartesiano. Ok, aquí aproximadamente dividí en 12 partes cada radián. Recordamos que aquí empezamos con 0 pi radianes, acá tengo un pi radián. Entonces, en toda esta parte tengo 12 doceavos, ¿sí? Y en la parte inferior tengo otros 12 doceavos. Entonces, si yo quiero marcar el 21 pi doceavos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar a trazar mi ángulo. Ya sabemos que es en sentido contrario de las manecillas del reloj, porque es un ángulo positivo. Entonces, si yo comienzo en 0, hasta este punto, yo tendría 12 pi doceavos, porque es un pi completo. Entonces, esto equivaldría a 12 pi doceavos. Yo necesito marcar 21. Entonces, aquí voy en el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Quiere decir que este ángulo que acabo de marcar aquí es el lado terminal de mi ángulo, ¿sí? Entonces, esto me va a permitir identificar cuál es el ángulo de referencia. Sabemos que es la distancia que hay desde mi lado terminal hacia el eje X más cercano. Entonces aquí nosotros tenemos que la distancia que hay desde, aquí mi ángulo fue 21 pi doceavos de radián. Entonces la distancia que hay desde donde termina hasta el eje X es 1 doceavo, 2 doceavos, 3 doceavos. Entonces, la distancia que hay aquí es de 3 pi doceavos, ¿sí? Podemos simplificarlo, porque puedo entregar este resultado como 3 pi. Puedo dar el 3 pi doceavos, o puedo simplificar el 3 doceavos dividiendo entre 3, y me quedaría 1 sobre 4, es decir, pi cuartos. Este sería mi ángulo de referencia, pi cuartos. O si es que no nos los piden simplificado, también lo podemos dar como 3 pi doceavos. Cualquiera de los dos sería correcto.
Para encontrar aquí el ángulo de referencia de 645 grados, primero tenemos que encontrar un ángulo que sea coterminal entre 0 y 360 grados. Entonces, a 645 grados le voy a restar una vuelta completa y sería 360, y al hacer esta resta tenemos 285 grados. Este ángulo ya cumple con estar entre 0 y 360 grados. Entonces vamos a identificar en dónde se localiza este ángulo. Sabemos que aquí tenemos 0 grados, acá tenemos 90, 180 grados, 270. Entonces aquí nosotros vamos a empezar a trazar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces aquí irían 180 grados, 270, y acá en un 15 grados más estaría nuestro ángulo de 285 grados. Entonces nosotros vamos a buscar cuál es la distancia que hay desde donde termina mi ángulo hacia el eje X más cercano, ¿sí? El eje X más cercano es el lado positivo, y tenemos que aquí en este pedacito hay 15 grados. Entonces sabemos que completo es 90, entonces si a 90 le resto ese pedacito de 15 grados, tenemos que esto mide 75 grados y este es mi ángulo de referencia, ¿sí? Mide 75 grados. Siempre un ángulo de referencia va a ser un ángulo agudo, es decir, menor a 90 grados.